Bueno, hablaremos ahora de un estudio realmente importante acerca del sistema inmune de las personas con depresión que podría abrir el camino para diagnosticar esta enfermedad a través de la sangre. Y lo hace un investigador del CONICET, quien ha liderado junto a todo un equipo esta investigación. Hablamos con Federico Daray, que es doctor de la Universidad de Buenos Aires en farmacología, investigador del CONICET en el Instituto de Farmacología de la UBA. Muy buenas tardes, doctor Daray. Mabel Echavarría soy. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Mabel? Buenas tardes. Bueno, evidentemente, cuénteme primero un poco el proceso de esta investigación. ¿Hace cuánto vienen investigando? ¿Cómo está conformado un poco el equipo? Y después vamos directamente a lo que han encontrado, que parece ser realmente importante. Bueno, nosotros en la Facultad de Medicina tenemos un grupo que hace investigación en distintas patologías psiquiátricas que viene trabajando hace ya 13 años. Y venimos trabajando en diferentes temas, ¿no? Que tienen que ver con psiquiatría, con la salud mental y, bueno, otras problemáticas como la depresión, el suicidio, la esquizofrenia y demás. Sí. Este trabajo puntualmente, por el cual estamos charlando ahora, comenzó en el 2018. Ajá, prepandemia. ¿Cómo? Prepandemia, digo. Prepandemia, y durante la pandemia fue muy complejo porque estábamos estudiando justo la respuesta inmunológica en pacientes con depresión, así que imagínense que en el marco de una pandemia mundial, total, donde un virus como el COVID afecta completamente al sistema inmune, o la vacunación para el COVID afecta al sistema inmune, el estudio estuvo detenido durante, le diría, 1 año y medio más o menos, en plena pandemia. Ajá. Y después fue todo un desafío realizarlo, porque tuvimos que cambiar mucho nuestra manera de trabajo, más que nada porque las personas no salían de sus casas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, fue bastante desafiante, pero bueno, lo pudimos terminar, por suerte. Bueno, eso es importante. Después de 5 años. Bueno, después vamos a hablar un poco si hay, seguramente habrá datos de la pospandemia en lo que hace justamente al tema de depresión, ¿no? Pero específicamente este estudio, doctor, habla sobre el sistema inmune de las personas con depresión, que podría dar o abrir la posibilidad, no sé si ya está finalizado el estudio, de diagnosticar esta enfermedad a través de la sangre. ¿Cómo es este proceso? Bueno, el proceso es el siguiente. Hoy por hoy, cualquier persona que concurra a un psiquiatra porque tiene síntomas relacionados con los trastornos afectivos, el psiquiatra hace un diagnóstico que está basado en la observación clínica de los síntomas y en lo que el paciente refiere. ¿Sí? Es la manera que hoy tenemos de diagnosticar. Sí. Y bueno, hay muchos grupos de investigación en el mundo que estamos tratando de buscar algún marcador más objetivo para ese diagnóstico. Bien. Nosotros nos focalizamos en buscar marcadores del sistema inmune. Entonces, eso básicamente por una cuestión también de disponibilidad. Nosotros, al lado de nuestro laboratorio, teníamos un laboratorio de expertos en inmunología, en los aspectos celulares de la inmunología. Entonces, de la dinámica, de la interacción diaria, surgió la posibilidad de, bueno, a ver, veamos si el sistema inmune celular está alterado en estos pacientes. Entonces, por eso fuimos por ese lado, porque ya teníamos el know-how de todos nuestros inmunólogos de cómo detectar esas alteraciones. Totalmente. Y esto es el primer paso, digamos. Es decir, bueno, miren, entre un sujeto sano y un sujeto que tiene o sufre una depresión, existen determinados marcadores que los diferencian. Ahora, esto es una primera observación que se hace en un momento determinado, es como una foto. Sí. Falta mucho para poder implementar esto como un método diagnóstico en la práctica clínica, porque uno tiene que ver qué tan bien discriminan estos marcadores a un paciente con depresión de pacientes con otras patologías, por ejemplo, con esquizofrenia, o por ejemplo con demencia, o con alguna otra patología, y además tiene que ver la estabilidad de ese marcador a lo largo del tiempo. Nosotros tenemos un solo punto, una sola foto de ese paciente, deberíamos ver cómo van cambiando estos marcadores inmunológicos a través del tiempo para ver la película, digamos, y ver si estos marcadores identifican solamente a los pacientes enfermos cuando tienen activa la enfermedad,
o también cuando está la enfermedad en remisión, o qué tanto lo diferencian en un momento de otro, cómo marcan la respuesta al tratamiento y demás. Con lo cual recién está abriéndose este campo, pero es muy alentador. Totalmente. O sea que lo primero que podemos tomar de esto entonces es que estaría habiendo una relación entre la depresión y el funcionamiento de todo el sistema inmunológico de cada persona en particular, obviamente, porque en cada una de ellas es distinto, ¿no? Exactamente. Lo primero que vimos es eso, y si uno no tiene eso, no pasa a los siguientes estudios. Entonces, es muy importante porque esto te permite después buscar alguna fuente de financiamiento para decir, bueno, quiero en el largo plazo ver cómo van cambiando estos marcadores. Y así se construye, digamos, el conocimiento. Es todo bastante laborioso y un paso está encadenado con el anterior. Entonces, esto es lo que se necesita para empezar. Ajá. Y ¿cómo fueron trabajando o cómo fueron viendo la modificación de esas células del sistema inmunológico, doctor? Bien, nosotros trabajamos principalmente en la capital federal, con 3 o 4 hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires, y en esos hospitales públicos nosotros teníamos psiquiatras de nuestro equipo que entrevistaban pacientes, y a los pacientes les tomábamos una serie de entrevistas clínicas para ver si tenían o no depresión y qué tan severa era la depresión en ese momento que los estábamos observando. Sí. Y luego de esas entrevistas le sacábamos una muestra de sangre periférica y con esa muestra hacíamos una rutina estándar de laboratorio y otra parte de esa sangre la llevábamos a la Facultad de Medicina. Y en la facultad, el equipo de inmunólogos liderado por la doctora Rasti hacía una serie de pruebas sobre 2 tipos de células, más que nada, los monocitos y los linfocitos, en donde ella buscaba, por medio del uso de marcadores, que son marcas, que se le ponen a esas células, buscaba si había diferente número, si había diferente activación de esas células, y también buscaba algunos marcadores solubles en plasma. O sea, esas 3 cosas miraba. Ajá, en aquellas personas que tenían depresión. Exacto, y después hacíamos lo mismo, repetíamos lo mismo, en personas o voluntarios sanos que sabíamos que no tenían depresión. O sea, le tomábamos todas las escalas, eran negativos para depresión, y también le sacábamos una muestra de sangre periférica que se la mandábamos a la doctora Rasti para repetir las mismas pruebas. Y después comparábamos los resultados en un grupo contra los resultados en el otro grupo. Totalmente. ¿Y en los depresivos qué se alteran, los monocitos o los linfocitos? ¿O cómo está ese equilibrio o no hay equilibrio? Bien, en lo que pasa en un grupo de pacientes, no en todos, pero en un grupo de pacientes, hay una alteración en los monocitos, o sea, van cambiando esas células que son, los monocitos son la inmunidad innata, que es la primera barrera de defensa del organismo, son las primeras células que se activan ante a un insulto, como se dice en inmunología, y lo que vemos es que esas células van cambiando en el paciente deprimido hacia un perfil proinflamatorio, digamos. Eso por un lado. Las otras células, que son los que se llaman linfocitos, y son células más de la inmunidad adaptativa, que es una inmunidad que se genera con el tiempo y que es más específica, nosotros vimos que no se alteraba el número de los linfocitos, seguía el mismo número, pero sí veíamos que un subtipo de linfocitos que se llaman linfocitos T regulatorios están aumentados, y estos lo interpretamos nosotros como una respuesta que compensa al estado proinflamatorio, como que el organismo en algún punto quiere bajar esa inflamación, en algunos puede y en otros no. Como que reacciona. Y nuestra hipótesis, nuestra hipótesis es que en los que falla esa respuesta antiinflamatoria, persiste la inflamación y eso es lo que produce la depresión. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos. Pues tenemos que corroborarla en modelos animales, en personas y demás. Pero eso es lo que pensamos nosotros. Ahora, bueno, esas eran las características de monocitos y linfocitos. Estos sistemas inmunológicos comparados... A ver, doctor, definamos depresión y definamos sistema inmunológico para continuar. Bueno, la depresión es lo que llamamos un síndrome, que son un conjunto de síntomas y de signos, que se caracterizan por lo que todos los oyentes seguramente reconocerán, que es la tristeza como síntoma cardinal, o la falta que tiene la persona de poder
sentir placer por las cosas que cotidianamente hacía. Ujú. Esos son los dos síntomas cardinales. Y normalmente esas personas tienen algunos síntomas que son accesorios, como las alteraciones del apetito, las alteraciones del sueño, las alteraciones cognitivas, la falla para poder concentrarse, Sí. o la aparición de pensamientos que son pensamientos que habitualmente esa persona no tiene, ya sea ideas de culpa, ya sea ideas pesimistas, ideas de valorización o incluso ideas suicidas, que es lo más Ajá. grave. Sí, sí. Y las alteraciones en la parte motriz, en la motricidad, ¿no? La inquietud, la agitación motora o la inhibición motora. Ah, mira. Cuando hay una persona que tiene 5 de estos síntomas que te enumeré Sí. por un periodo de tiempo, como mínimo por un periodo de 2 semanas, se dice que esa persona está atravesando un episodio depresivo. Ok. ¿Sí? Esa es un poco la definición. Bien. Y el sistema inmune es un sistema que está formado por un montón de células y de órganos inmunológicos dentro del organismo, y que normalmente sirve para combatir diferentes noxas o insultos, que normalmente uno lo piensa más asociado a infecciosas, ¿no? A enfermedades Claro. infecciosas, Ajá. pero que también sabemos hoy que el estrés psíquico también activa el sistema inmune, Ah, mira. que no es solamente un hongo, un parásito, un virus o una bacteria, sino que también el sistema inmune se altera cuando una persona está sometida a situaciones de estrés. Ujú. Está buenísimo entender ahí un poco más, y ahí sí tomando, bueno, como se viene tomando hace bastante tiempo ya, al cuerpo como una sola cosa, ¿no? Mente y Exacto. cuerpo, o sea, es un todo. Imaginemos que el estrés que puede estar afectando al sistema inmunológico, pero qué importante es eso, porque bueno, a través de esta técnica o de este estudio que ustedes hacen de analizar la sangre y todo lo demás, a partir de ahí viene una medicación distinta, diferenciada, cómo se equilibran esos monocitos y linfocitos, o cómo hacen que una cosa no inflame y la otra haga lo que tenga que hacer. Bueno, esas son diferentes preguntas, ¿no? Nosotros iniciamos teniendo una pregunta más, si se quiere, etiológica, es decir, si el sistema inmune está involucrado en la causa de esta enfermedad. Uh-huh. Después hay preguntas diagnósticas de ver si estos marcadores que uno encuentra pueden discriminar entre sanos y enfermos, o entre enfermos de una enfermedad y otra. Uh-huh. Y después hay preguntas terapéuticas, que es, bueno, si uno encuentra que hay un déficit o una hiperactivación del sistema inmune, si uno pudiese modificarla o modularla de alguna manera, si eso tendría un efecto antidepresivo. Claro. Eso es algo sumamente interesante, uh-huh, pero que requiere, para poder llegar a esa pregunta, haber respondido preguntas previas. Claro. Y lo que estamos haciendo nosotros ahora es probando eso, uh-huh, pero en modelos animales. O sea, estamos probando la posible acción antidepresiva de determinados compuestos que tienen efectos sobre el sistema inmune, uh-huh, en modelos de ratones que están sometidos a determinadas técnicas con las cuales podemos cuantificar el efecto antidepresivo, ¿no? Bueno, eso es sumamente interesante e importante. Es un aporte realmente importante. Bueno, no en vano ha sido publicado en una de las revistas de ciencia más importantes este trabajo, ¿no? Porque está el tema de aquellas personas depresivas que la verdad que es casi un esfuerzo, porque quieren salir y es como que están siempre envueltas en lo mismo, ¿no? Y entonces es el psicólogo, es el psiquiatra, es la pastilla, es una cosa, es la otra. Pero creo que esta es una puerta interesante que se abre, porque como usted decía, bueno, estamos en el principio, es una foto, pero cuando se sigue investigando y se pueda ver una parte al menos de la película, va a ser importante para todas estas personas que tienen esta enfermedad, ¿no? Sí, nosotros cuando investigamos lo hacemos desde un ángulo más biológico, digamos, de dónde venimos. Claro, sí, sí. Pero no dejamos de lado de que hay un montón de cuestiones psicológicas, sociales, comunitarias, que son sumamente importantes para el bienestar psíquico de las personas que tienen depresión, ¿no? Y cualquier otro trastorno psiquiátrico. Entonces, el abordaje en general debería ser un abordaje en el cual se contemplen diferentes estrategias
algunas farmacológicas y otras no farmacológicas, que es lo que está indicado para la depresión leve. Y ya los casos de depresión más moderada o severa, sí o sí se requiere un tratamiento farmacológico y además, si se puede sumar una psicodies de elección del paciente, algún tipo de psicoterapia, ¿no? Terapias, bueno, y la parte farmacológica, que es la que usted maneja y bien también, alivia a estas personas que tienen este tipo de... a ver, ¿cómo es? Hay algunas enfermedades todavía, como Parkinson o demás, que se van ajustando dosis, viendo esto, viendo aquello. En pacientes con depresión, ¿eso es similar? A ver, para los pacientes con depresión existen tratamientos farmacológicos disponibles en la actualidad. Sí. La primera línea de tratamiento es un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Eso casi todos los psiquiatras estamos de acuerdo que funcionan, digamos, sí. Pero bueno, funcionan para un porcentaje de pacientes. Funcionan muy bien en un tercio de los pacientes, funcionan parcialmente en otro tercio de los pacientes, sí. Y en un tercio restante no tienen respuesta a esos medicamentos y hay que seguir probando otros tipos de medicamentos antidepresivos, pero que también en algunos pacientes presentan o tienen al final buena eficacia. Con lo cual el mensaje es que hay buenos tratamientos, claro, para la depresión. Se podrían mejorar, se podrían hacer más rápido, porque normalmente la respuesta antidepresiva demora aproximadamente 3-4 semanas, con lo cual ahí hay una brecha, un gap que uno puede intentar mejorar con nuevos tratamientos. Sí. Y después, bueno, buscar por qué hay algunos pacientes que no responden e intentar conseguir nuevos tratamientos para ese grupo de pacientes que no responden a los medicamentos tradicionales o de primera línea, ¿no? Que son las depresiones resistentes. Claro. Claro, porque es un desafío de las personas que tienen este tipo de patologías, ¿no? Porque quieren salir, pero por ahí es como que no pueden hacerlo. Por eso, todo lo que sea investigación y todo lo que sean nuevas puertas está buenísimo. Entonces, ahora están con la prueba, volviendo a la investigación que están realizando, en la prueba con algunos ratones para ver entonces. Y el próximo paso, ¿cuál sería, doctor Daray? Mire, ahora en realidad estamos un poco parados, como le pasa a todo el sistema científico argentino, ¿no? Sí. Que hace varios meses, casi un año que no tenemos fondos. Por falta de presupuesto. Sí, tenemos fondos, pero no esos fondos no fueron cortados, digamos, o no han sido asignados, que es un problema que tenemos todos los que formamos parte del sistema científico argentino, pero lo que nos gustaría continuar haciendo es hacer estudios longitudinales con pacientes, es decir, ver pacientes que tienen un episodio depresivo e ir viendo cómo va cambiando el sistema inmune con el correr del tiempo. Eso nos parece muy importante. También queremos ver qué pasa en otras patologías distintas a la depresión. Sí, como alguna de las que usted ha comentado. Como la esquizofrenia y demás, para ver si estos marcadores son específicos de la depresión o son marcadores genéricos de neuroinflamación que se ven en todas las patologías. Claro. Entonces, esa es otra pregunta importante. Y la tercera tiene que ver más con la terapéutica, que es probar en modelos animales distintos mecanismos inmunorreguladores para ver si alguno de ellos tiene efecto antidepresivo. Perfecto. Bueno, por ahí andamos. Cuando tengamos fondos seguiremos respondiendo esas preguntas. Bueno, ojalá que sea muy pronto, pero la idea es que la idea que tenemos aquí en la radio de la UNE, de la universidad, es justamente eso, ¿no? Dar a conocer a la comunidad, porque en realidad la investigación y la educación pública y todo lo demás se lo debemos a la comunidad en la que estamos inmersos. Nosotros aquí en Corrientes Resistencia, ustedes allá en Buenos Aires, pero saber lo que están haciendo los investigadores, que eso es lo importante, ¿no? Y que esto, por ejemplo, es un tema realmente interesante, importante, y que puede abrir muchísimas puertas y que puede dar solución a un tema tan importante como este que tiene que ver con la depresión. Doctor Federico Daray, le agradecemos muchísimo este contacto y que nos haya contado todo eso, y ojalá que muy pronto volvamos a comunicarnos para decirnos que tiene algo de presupuesto y que puedan seguir trabajando. Bueno, muchas gracias, Mabel. Un saludo. Hasta luego.